Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos míos, estamos empezando este culto de hoy y quiero invitarlos a ustedes en todas las partes. Mi corazón está hirviendo con la inspiración de Dios, entonces lo invito a usted a seguir conmigo. Y también me gustaría que este culto fuera muy bendecido y creo que lo será. Hoy tenemos un estudio que Dios me lo puso en el corazón. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Este capítulo sería bueno si tuviéramos tiempo para estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, porque tiene muchas informaciones. Allí el Espíritu Santo condensó cosas importantísimas para nosotros. Cuando el apóstol Pablo, por orden del Espíritu Santo, él fue impedido por Satanás y por el Espíritu de Jesús de predicar en Asia y en otros lugares. Y después tuvo una visión en la que un hombre en Macedonia le pedía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios quería que entrasen a Europa. El Evangelio entró a Europa a través de Macedonia. Al llegar allí, enseguida convirtió a una vendedora de púrpura e hizo con ella y sus discípulos y algunas señoras una pequeña comunidad. A partir de ahí hay algunas instrucciones que me gustaría pasarles. No sé si lo lograré en un solo culto, 2, 3 o más. Hoy quiero estudiar el versículo 16. Hechos 16, 16. Dice esto: aconteció que, leeré 3 versículos, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vamos a empezar con nuestro estudio de hoy. Aconteció que mientras íbamos a la oración, quiero hablar sobre la oración. Jesús habló varias veces sobre nuestro deber de orar. La Biblia dice que nos pesa a nosotros ese deber de siempre orar y nunca desanimar. El apóstol Pablo estaba, por orden de Dios, llegando a Europa. El éxito ya le estaba siendo garantizado, porque ya le había convertido a Lidia, a otras señoras, y ahora ya no sería difícil seguir haciendo el trabajo que estaban realizando. Pero ese hombre sabía que obedecer a Jesús es lo más correcto. Y Jesús nos dijo a nosotros en San Mateo 26, 41. Voy a leer, pero después volvemos a esto. San Mateo 26, 41. Lo dijo de esta manera: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Jesús en todo. Lo dijo en San Juan 14, 21, que ya lo conocemos y es muy estudiado aquí ese versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La persona que no lo ama al Señor Jesús está bajo maldición. Puede ser el mejor miembro de la iglesia,
Incluso la Biblia habla sobre eso. Así que tenemos que hacer dos cosas: velar y orar. ¿Qué es velar? Es cuidar nuestra posición, nuestros derechos, ver si estamos en la palabra o no. Pero además de ver eso, nosotros tenemos que orar. Siempre necesitamos estar ante el Señor Dios en oración. ¿Por qué? El Espíritu está dispuesto, desea realizar la voluntad de Dios. Ya fue iluminado. Si dependiera de mí, el mundo ya estaría evangelizado hasta el fin del año. Si dependiera de usted, solucionaría todos sus problemas. Yo también haría lo mismo. Pero tenemos que velar para no caer en tentación. Ni siempre la tentación es para que cometamos algo malo, en el sentido de infidelidad conyugal, sino que a veces es incluso para realizar algo que pensamos que provenga de Dios. En mi caso, soy un predicador. Si no oro, puede venirme una tentación para que haga algo que aparentemente viene de Dios, pero no. Usted que es un empresario, no piense que usted es lo que es porque es alguien sabio, es porque Dios lo iluminó. Pero el diablo puede ponerle una trampa y usted se perderá completamente. El diablo puede hacerle eso de una forma que incluso pensamos que sea de Dios. Veamos ahora, voy a regresar al otro texto y leeré los dos. Lo que hay en esos 3 versículos que leímos para que pueda compararlo. Dice esto: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Aparentemente, estaba anunciando el ministerio de Pablo. Estaba diciendo la verdad porque eran siervos del Dios Altísimo. Estaba haciendo una propaganda. Y eso puede suceder hoy. Usted está en el mundo empresarial y recibe una inspiración que no proviene de Dios y piensa que así tendrá más éxito, pero puede ser lo que lo derrumbará. Tenemos que velar y orar para no caer en tentación. El muchacho y la muchacha quieren unir sus vidas. Es la decisión más importante de la vida. Es algo santo. Dios creó el hombre y la mujer para que se amen uno al otro y no a 2 o 3. Entonces, unirse al matrimonio y ser feliz por siempre, construir una familia. Lamentablemente, este mundo sucio ha banalizado ese acto sagrado que es el misterio de la vida y ha llevado a las personas a la sensualidad, ha llevado a las personas a otros intereses. Esa época era en la que él y ella tenían que buscar a Dios, velando para no perder la bendición, para no hacer nada que no es de Dios, para no dejar que el enemigo le engañe, y orando. Pero no, se dejan llevar por los aspectos físicos o intelectuales o financieros u otras cosas. ¿Y qué sucede? Pierden la bendición de Dios. Entonces tienen experiencias antes del matrimonio que después le causará un trauma. Y después no tienen éxito. ¿Y cómo quedan las cosas? Es necesario velar y orar. Ellos entraron a Europa con éxito y había un grupo que se convirtió e iban a la oración. Regresemos al texto, ¿sí? De Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. Nos salió, ya era un grupo. Si lee antes, verá que las mujeres estaban con ellos. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación.
Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo iba con el grupo y ella venía diciendo lo mismo todos los días. Y él debe haberle presentado eso a Dios. Ponga todo a su respecto ante Dios. Una amistad, una propuesta de trabajo, una propuesta de casamiento, una propuesta comercial. No, me dijeron que esto da mucho dinero y voy a invertir en eso. Dios, soy tu siervo. Tú me pusiste en el mundo empresarial para cumplir tu voluntad. Señor, dime, ¿esto está bien? ¿Es correcto? Yo no domino este tipo de comercio, no lo sé. Tú lo sabes. ¿Y la economía del mundo cómo va aquí o allá? Dios le va a hablar a usted. Señor, es esta joven, es este joven. Dios, quiero oírte, Señor. Hermano mío, si hace esto, usted tendrá mucho éxito. Esta amistad no me está gustando, Dios. Estamos uniéndonos demasiado emocionalmente. Señor, si esto proviene del diablo, córtalo. Si lo es, el Espíritu Santo se subleva dentro de usted. Se sublevó dentro de Pablo y Pablo dijo: en el nombre de Jesucristo mando que salgas de ella. Usted toma una actitud y usted sigue en su trayectoria. Por ejemplo, Jesús, vamos a San Lucas capítulo 6. Veamos lo que hizo Jesús. Está escrito en San Lucas 6. Versículo 12. Jesús había realizado un gran milagro en la sinagoga, al curar al hombre de la mano seca. Y él había enseñado algo que ningún filósofo había pensado. Un gran milagro. Y dice esto: en aquellos días él fue al monte a orar. San Lucas 6:12. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, cuando Dios lo estaba usando, la palabra estaba revelándose maravillosamente. Los milagros estaban sucediendo. Y entonces Jesús hizo esto: quédense aquí, obreros, discípulos. Velen y oren por ahí. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el ser más sabio que el universo ya conoció, porque Él es el creador del universo. Jesús es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles, que puso esa cosa llamada tierra girando en torno de sí misma con todo ese peso y no sale una fraccioncita de milímetro de su eje. Completa perfección, que manda el tiempo de plantar y cosechar, de invierno y verano, primavera y otoño, frío o calor, que renueva nuestro oxígeno, que nos mantiene vivos, sujetando todo por la palabra de su poder. Él, en aquellos días, subió al monte a orar y no regresó. Pasó toda la noche orando a Dios. Es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que dejar de ser personas que se dejan llevar por el éxito, que se dejan llevar por tentaciones que a veces incluso creamos que son de Dios. Y estar ante el Señor, presentarle todo, confesarle todo, las intenciones del corazón, esto, en la presencia de Dios. Entonces recibimos la iluminación que nosotros necesitamos. Pablo, es decir, que le enseñó a la gente. Todos los días íbamos a la playa, se arrodillaban y oraban a Dios. Tenían una Europa, una gran Europa por conquistar. ¿Y usted qué tiene que conquistar? Tiene todo el mundo por conquistar y Dios le dará el éxito. Siga firme en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a la novela de la vida real.
Gustavo y Sandra llevaban 4 años de casados. En ese momento, el proyecto de vida de la pareja era tener un hijo. Pero después de 5 años intentándolo sin éxito, deciden buscar a un médico. El problema estaba en mí, a veces estaba en mi esposa, y nada, incluso llegamos al punto de cuestionar a Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Porque nosotros íbamos siempre a la iglesia, siempre buscábamos a Dios, pero no teníamos una respuesta, ¿no? Bueno, y todo eso se pasaron unos 10 años que fueron angustiosos en ese momento. Yo me culpaba tanto por eso. Después decían los médicos que era él, algunas veces era yo, y él principalmente quería mucho un hijo, y eso me dolía por mí y por él, porque creo que es muy triste para un hombre escuchar eso, ¿no? Cuando se hicieron un examen, descubrieron que Gustavo tenía un grave problema de esterilidad. Fui al médico a hacer un examen, el médico me miró y sugirió que adoptara un hijo, porque yo no podría tener uno. Ninguna posibilidad. Era hacer una inseminación o adoptar. Si adoptaba, iba a estar segura que el bebé estaba conmigo, pero en la inseminación sería arriesgarse a que resultara. La posibilidad que nos dijo el médico era de 20%. Nada más que eso. Nosotros sabíamos y creíamos que Dios es fiel y que nos daría un hijo. No sabíamos cuándo, pero teníamos fe que eso sucedería, aunque las circunstancias decían que no. Y me dijo un día que no quería hacer más el tratamiento artificial. Le dije, no lo hagas, mejor esperemos, Dios dará la respuesta. Isabel iba a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Maceió. En una de las reuniones de la familia recibió una palabra que confirmaba que Gustavo y Sandra tendrían un hijo. En ese día el pastor nos contó la historia de Ana, sí. Y él dijo, en todo el culto parecía que sabía de todo, era impresionante. Parecía que sabía todo. Y yo pensé, yo sé que esa historia será realidad y traerá a ese niño aquí a la iglesia y será un gran testimonio porque sé que ese milagro sucederá. Dios tocó el corazón de mi tía, ella hizo un voto, ¿sí? Y que tendríamos un hijo. Y en eso también hice una campaña de oración. Bueno, yo ya había pedido tanto que dije, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Si crees que merezco ser madre y Gustavo padre, bendice mi hogar con un hijo, bendícenos. Y fue cuando todo empezó a fortalecerse dentro mío. Lo que decían las personas ya no me interesaba, no me afectaba. Empecé a creer realmente que me embarazaría. Sin buscar un tratamiento médico, la pareja no tenía ninguna posibilidad de lograr el sueño de tener un hijo. Con la inseminación artificial, la posibilidad era de solo 20%, pero al confiar en la palabra de Dios, el final de esta historia es muy distinta. Me hicieron un examen, resultó positivo, compré un zapatito, puse el examen dentro y se lo mandé a él en una bolsita, ¿sabe? Todo se fue ordenando perfectamente. Nuestra hija llegó en el momento exacto. Fue muy emocionante. Me acuerdo de cada detalle. No me olvidé de nada. Desde cuando sentí el primer dolor, cuando me despedí de él y él salió, hasta cuando ella nació y nos fuimos a la habitación. No tiene precio. Es una gran alegría. Ella nos completa, vino para completar más nuestro matrimonio. El Dios de ayer es el mismo de hoy, que todo lo puede. Le aconsejo a quien conoce la palabra que no se aleje de ella. Nunca, por nada. No permita que el mundo de afuera lo saque de la palabra del Señor, porque Él puede mucho, mucho, mucho. Y lo hace en el momento exacto, sí. Me quedé encantada, ¿no? Le dije, mira, ella será presentada en la Iglesia de la Gracia, porque el voto que hice fue que sería presentada aquí en la Iglesia de la Gracia. Es una historia que realmente debe ser grabada y divulgada, porque es un milagro de la vida. Gracias, Jesús. Hermanos, algo que me alegra el corazón no es solamente el milagro que sucede, es lo que dice la gente. No deje la palabra de Dios. Estamos haciendo que las personas tomen conciencia que lo importante es servir a Dios, y servir a Dios es servir a la palabra.
No existe el misticismo de que él oró y es muy importante, tiene capacidad. Por eso ocurrió el milagro. No. Fue por la palabra de Dios que las cosas sucedieron. Y su milagro necesita que usted esté unido a la palabra para entender su lugar en el mundo de Dios y asuma ese lugar. Entonces Dios actuará. No sé qué es lo que necesita, pero sea lo que sea, en cualquier sentido, dentro de la palabra lo recibirá. Fuera de ella no hay nada. Es un engaño cuando la gente dice, no, conozco a un hermano que es muy poderoso y el otro hace esto. Jesús dijo, me fue dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Él es el que tiene el poder y Él es la palabra de Dios. Pero practique la oración, vele y ore. Busque más a Dios. Usted tendrá el conocimiento de Dios que usted jamás pensó que podría tener cuando desarrolle una vida de oración. Pero de buscar a Dios a partir de lo que está escrito. La oración no es cerrar los ojos y decir, Dios, necesito, sino Dios, aprendí esta palabra. Tú me hablaste al corazón. En tal día al leer la Biblia, al oírle al pastor fulano predicar, tú me hablaste, Dios, por esta palabra voy hacia ti. Háblame, Señor, ayúdame. Ahora entiendo esto, Señor, esto y esto. Incluso se predica para sí un mensaje importante en ese momento. Y tendrá experiencias que yo no sé enseñarle a usted. Y Dios le orientará. Vamos a la primera pregunta. Doctor R.R. Suárez, ¿existe un valor mínimo para ser un patrocinador? Creo que usted no está entendiendo el llamamiento de Dios, o entonces Dios no la llamó. ¿Por qué no existe un valor mínimo ni un máximo, sino lo que Dios le dice a su corazón? Dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión. Una persona puede encontrarse en una situación difícil, endeudada, desempleada, y Dios puede hablarle sobre una gran cantidad. Tú darás 500 o tú darás 1000 por mes. No tiene que decir que no tiene, sino, Señor, si me das condiciones, le daré. Dios puede decirle solamente 30. Dios puede decirle 100, 40, 70. Si Dios no le dice nada, usted no siente de Dios, jamás se inscriba. Si no es llamado, lamentablemente, para ese trabajo que está salvando millones de personas. Segunda pregunta. ¿Qué haría usted en el lugar de Abraham al ofrecer a Isaac? Mira, hermano, eso es más o menos lo mismo que preguntar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina viene del huevo o el huevo de la gallina? Hijito, ¿a quién quieres más, al papá o a la mamá? Es decir, no le diré eso porque solo hubo un Abraham que fue llamado para hacer eso. Nunca más Dios llamó a otra persona. Era una prueba de lo que Dios haría después al entregar a su único hijo. Entonces ahora no puedo hacerme el importante y decir, claro que lo ofrecería, ¿no? No piense en eso. Piense sobre lo que Dios le pide a usted y que tal vez no lo esté haciendo. Ahora vamos a abrir el corazón. Estoy muy confundida en relación a mi vida sentimental. Por eso le pido un consejo. Me gusta un joven que ha sido casado 2 veces y hoy está solo. Fuimos novios durante un tiempo, pero me decepcioné, pues me dijo que le gustaba una mujer casada. Me gustaría que Dios cambiara sus pensamientos sobre mí para que nos quedemos juntos. Doctor, ¿qué debo hacer? Tiene que tener juicio. ¿Quién tiene que cambiar eres tú, muchacha? El hombre ya se casó 2 veces, está enamorado de otra y usted aún sigue queriéndolo. ¿Quiere sufrir, doña Amelia? No sé si es un hombre, creo que ni siquiera ella toleraría eso. Deje esas tonterías, chica. Algunas personas están solteras y están pidiéndole una Amelia a Dios para que sea feliz a su lado. Dios, sácame esa tentación a mí. Aparta de mí esa copa. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios quiere bendecirle ahora y le va a bendecir en el nombre de Jesús. Hermano mío, baje su cabeza y cierre sus ojos. Usted que está en casa, haga lo mismo. Durante la oración, al sentirlo, ponga su mano sobre el mal y haga su declaración de fe. La mano de Dios está sobre su vida.
Señor Dios, ahora tenemos una multitud de millones de personas, originarios de las más diversas regiones del país y del mundo, y de diversas religiones. Son personas que están aprendiendo tu palabra, están descubriéndolo a Jesús y que tienen necesidades. Oh Dios, ya vimos en muchos lugares a una multitud de personas curadas. Y ahora, en este momento, estoy orando por todas las personas que nos acompañan ahora. Y yo te pido ahora, actúa en esta vida. Padre, envía tu poder ahora, ven sobre esta persona y cúrala completamente. Pídale, hermano, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Jesús dijo que todo lo que le pedimos en su nombre lo hace. Pídale con fe y con determinación. Preséntele sus problemas al Señor Dios. En el nombre de Jesús, yo uno mi fe a la suya y paralizo toda la acción del diablo y digo: mal, sal, vete ahora, en el nombre de Jesús. No volveré